Hola, soy Alex. Un closet fácil de hacer, que sea fuerte y que al mismo tiempo sea, entre comillas, económico, pero que sea de madera. De eso trata el video de hoy. La torre la hice fuera de lo que es cámara, ya que varias veces he hecho este tipo de torres en video. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Y sin más, vamos al video. ¡Sígueme! Y habíamos hablado en un video anterior que un mueble sin la parte de atrás, la tapa trasera, puede llegar a ser débil, hasta ponerle la pared como lo hicimos en el video pasado. Si no lo has visto, te dejo el enlace arriba y abajo en la descripción. En este caso tampoco va a llevar pared por la parte trasera, pero tampoco se va a poder anclar a la pared directamente. Este es mucho más fuerte porque tiene 1, 2 y 3 uniones al centro, no nada más en la parte de abajo y en la parte de arriba, lo que lo haría débil. Este sí lo puedo mover con toda la tranquilidad de que este no se va a descuadrar porque las uniones están milimétricamente bien hechas. Eso evita que se pueda llegar a romper. Ahora, este es mucho más fuerte ya que es un listón de 15 milímetros de grosor. Es mucho más fuerte que si lo hiciera de tambor. El tambor puede llegar a reventarse si llegan a ponerle algo pesado. En este caso es imposible llegar a hacer que se reviente la madera, aunque le den golpes, a menos que le metan algo puntiagudo y lo hagan con un martillo. Es la única forma de romperlo. Obviamente, al verlo, el cliente va a decir, esto se me hace muy delgado. Para hacerlo un poco más robusto a la vista, lo único que hay que ponerle son orillas en esta parte y con eso se vería un poco más robusto. Ahora bien, en la parte de acá arriba va a llevar otra unión más, la que sí se va a agarrar a la pared. Y vamos a la instalación para que la observen cómo se hace. Aquí pueden observar la primera repisa que no va pegada a la estructura del mueble. Esta no llevará mucho peso, solamente sábanas, toallas y cobijas. Está unida a listones que a su vez están empotrados contra la pared. Aparte de ello, en el frente le pondré un listón grueso que servirá de viga para mejor soporte. Si yo supiera que van a meter artículos pesados, pondría una ménsula central o tal vez dos dividiendo en 3 partes la repisa. Aquí se puede apreciar lo que es el mueble con la parte superior ya enganchada a este. Aquí lo único que tengo que hacer es atornillar la parte superior al mueble para que quede fijo. De la plataforma superior hacia abajo se atornilla así el mueble ya con perforaciones guiadas y avellanadas para que el tornillo quede al ras. Y en los extremos de la plataforma superior también lo uniremos a listones que ya están montados sobre la pared. En ambos extremos de la plataforma superior pusimos unos listones montados hacia la pared, que será lo que le dé el cuerpo completo al mueble. Estos listones sí se deben de poner con taquete de 3/8 y tornillo largo de 8 milímetros por 75 milímetros, para que tenga bastante fuerza. Y en la parte del centro de la plataforma y en las orillas por la parte superior, utilicé tornillos para madera de 4 milímetros de grosor por 1,5 pulgadas de largo. Aquí en la parte trasera observarás que no tiene listón de soporte, ya que no lo requiere, la distancia es de 50 centímetros. En este pequeño espacio, estando libre, es lo suficientemente fuerte e innecesario reforzarlo. A continuación, lo que tengo que poner son los tubos para colgar la ropa. Puedes utilizar las bridas que venden en la ferretería, que son económicas, o bien puedes hacer tus propias bridas con el mismo tipo de madera y decorativo, lo que a la vista del cliente se ve mucho mejor. Y finalmente es así como se ve el mueble interno del closet, ya bien montado, el cual es económico, robusto y duradero. Al final del video pondré varias fotografías donde presento varios ángulos de este, al igual que el interior de los cajones. Espero que el presente video pueda llegar a servirte, ya sea para hacer tú tus propios closets o bien para comercializarlos.
Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Después de los créditos voy a presentar algunas fotografías del closet ya completamente terminado. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.